Muy bien, entonces vamos a continuar, como les decía, con el tema de las maniobras de exploración. Y vamos a empezar hablando por zonas, por órganos, de cómo realizar las maniobras semiológicas correspondientes. Vamos a empezar con el estómago, donde vamos a determinar que para la exploración, para el examen físico, tenemos tres zonas que llamamos la zona dolorosa de Mendel, la zona de la B y el espacio semilunar de Traub. Semiológicamente son los tres lugares, las tres zonas donde vamos a poner en práctica nuestras maniobras de exploración. Acá tenemos una explicación de dónde se encuentran cada uno de estos espacios de exploración. El espacio semilunar de Traub, que se encuentra proyectada en la pared inferior de la parrilla costal izquierda, a manera de una semiluna. Tiene como límites al lado derecho el lóbulo izquierdo del hígado, al lado izquierdo el vaso y el fondo del saco pleural del lado izquierdo, hacia arriba al corazón y hacia abajo al reborde costal izquierdo. La zona de la B es una zona también exploratoria, tiene forma triangular, cuyos lados están correspondidos: el lado derecho con el borde inferior del hígado, el lado izquierdo el reborde costal izquierdo y el lado inferior a una línea convencional horizontal que pasa por el borde libre de ambos rebordes costales. Y la zona dolorosa de Mendel va a estar dentro del anterior, dentro de la zona de la B, y es una zona circular más limitada del estómago. O sea, en la parte central del triángulo de la B trazaremos una circunferencia y es la que se denomina la zona dolorosa de Mendel, que está mucho más relacionada directamente con el dolor de origen gástrico. Bien, ¿qué debemos indicar con el estómago? Que normalmente no es palpable. No es palpable el estómago. En condiciones normales, a nivel del epigastrio, es muy difícil poder palpar el estómago cuando está vacío, sobre todo cuando está vacío. La maniobra del bazuqueo gástrico, o también denominada maniobra de Chaumel, es la que nos va a ayudar a poder realizar la palpación adecuada de este órgano, pero para poder realizarla adecuadamente se debería esperar por lo menos hasta 6 horas, o nos ayuda a poder evidenciar, el estómago hasta 6 horas después de la ingesta alimenticia, donde se va a palpar un estómago aumentado de volumen y también parte de la masa intestinal por el aumento en la concentración de gas en su interior. ¿Cómo se realiza la maniobra del bazuqueo gástrico o maniobra de Chaumel? Se hace con los dedos, como vemos acá en la imagen, como si se estuviera realizando la maniobra para telegrafiar. No sé si ustedes alguna vez han visto cómo se maneja un telégrafo, cómo se utiliza la clave Morse, donde con pequeños golpeteos de los dedos se transmiten a través de una pequeña palanca impulsos eléctricos. Es un instrumento bastante antiguo, que ya no se usa en vista de la comunicación a través de redes sociales. Pero esta maniobra de Chaumel realiza la palpación a través de la utilización de los dedos, que se manejan uno
uno primero, luego el otro. Podemos empezar con el dedo índice, pasando al medio, luego el dedo anular y finalmente el meñique, haciendo pequeños golpes con cada uno de los dedos por separado para provocar el aumento de los ruidos hidroaéreos. Estamos estimulando una víscera hueca que es el estómago, que además de su contenido en cuanto a líquido, va a tener también contenido aéreo. Y el hecho de realizar estos movimientos con los dedos nos ayudarán a poder evidenciar la presencia de los ruidos hidroaéreos. Cuando se tiene un aumento en la presencia de los ruidos hidroaéreos, cuando es muy evidente la presencia de estos ruidos, estaríamos ante el caso de una obstrucción a nivel del píloro que está dificultando el vaciamiento gástrico, y por eso el contenido del estómago se mantiene más tiempo de lo normal o produce una distensión mayor del estómago, o en algún otro caso de retención gástrica por enlentecimiento de como les digo, enlentecimiento del proceso de digestión. La maniobra de Glenard, que también nos sirve para poder evaluar lo que es el estómago, se realiza colocando al paciente en posición de pie. El médico se coloca por detrás como si lo estuviera abrazando. Lo agarra entre las manos y a nivel de la zona del epigastrio empieza a subir la mano hasta llegar, de la zona del hipogastrio, empieza a subir la mano hasta llegar a la zona del epigastrio, tratando de disminuir la presión dentro del estómago, que puede ser, como ven en la imagen, con una mano simplemente o con ambas manos, de tal manera que esta maniobra tiene como base la suspensión del estómago, y cuando el médico suelta el abdomen, el paciente vuelve a presentar dolor. Es decir, que se tiene un alivio del dolor, un alivio de la pesadez gástrica, un alivio de la sintomatología del estómago, cuando el médico realiza la maniobra, aumentando o apretando, está en términos comunes, apretando el estómago, y el dolor vuelve o se exacerba cuando el médico termina la maniobra. Como la maniobra implica que el médico ponga sus manos como si estuviera abrazando al paciente, también se conoce como el signo de la faja de Glenard, porque es como si se estuviera colocando una faja alrededor del abdomen, y esta faja es la que está presionando y aumentando la presión dentro del abdomen para disminuir la sintomatología correspondiente. A nivel del colon, el colon también es otro de los órganos que no se puede realizar la palpación de una manera muy sencilla, se requiere bastante experiencia para poder realizar la maniobra. Tenemos algunas alternativas para poder realizar la palpación de este órgano. Vamos a indicar que para poder palpar el colon a nivel ya sea de la zona transversa, colon ascendente o descendente, se utiliza el método bimanual, presionando, como vemos en la imagen, presionando con ambas manos, apretando el abdomen para que las vísceras, en este caso el colon que estamos palpando, puedas llegar a ser apretados, si vale el término, contra la columna vertebral, que nos sirve como un plano de resistencia. Y debemos realizar la palpación bimanual e ir bajando hasta donde sea posible, como vemos en la dirección de las flechas,
desde la zona del epigastrio hasta la zona del mesogastrio. De esa manera vamos a lograr palpar el tamaño del colon, vamos a lograr palpar las dimensiones en cuanto a su diámetro transverso y poder determinar inclusive cuando el colon está con contenido de heces fecales la presencia de este contenido, ¿no? Existe una patología donde se produce obstrucción del colon por aumento en la concentración de heces fecales y a materia residual que no puede ser eliminada, lo cual aumenta de volumen el colon, que se llama fecaloma, que se palpa como una pelota realmente cuando realizamos estas maniobras. En condiciones normales, tanto a nivel del colon ascendente, transverso, descendente o a las sigmoides, la palpación del colon se la percibirá con el tacto como un objeto cilíndrico. Cuando ya se tienen estas alteraciones, estas variaciones en cuanto a sus características dependiendo del contenido, como en el caso del fecaloma, esa forma cilíndrica será cambiada por una forma esférica o deforme, no siempre va a ser como una pelotita muy esférica, pero sí como un aumento importante de volumen que fácilmente puede ser deprimida porque es contenido de heces fecales. Ahora, cuando este contenido ya está mucho tiempo en el interior del colon, puede llegar a endurecerse, lo cual dificulta aún más su eliminación y se puede llegar a palpar realmente como una tumoración. Es por eso que se le llama fecaloma, con esa terminación de oma, porque aparentaría ser una neoplasia de colon, un cáncer de colon, un adenocarcinoma de colon. Por eso se le da ese nombre de fecaloma, porque la palpación aparentaría en esas condiciones ya de tiempo de evolución crónico el de ser un tumor maligno. Para palpar el ciego tenemos la maniobra de Sigaud con sus dos variantes. En la maniobra de Sigaud 1 se comprime a nivel de la fosa ilíaca derecha y el flanco derecho, donde vamos inicialmente a ubicar el colon ascendente. Con una pinza, ponemos la mano a manera de pinza, colocando el pulgar sobre el flanco derecho y los últimos 4 dedos en la región lumbar. De esta manera estamos sujetando el colon ascendente con la pinza que estamos realizando con una de las manos, usualmente la mano izquierda. Al realizar presión con la pinza manual a nivel del flanco derecho y parte de la fosa ilíaca de derecha, vamos a aumentar la concentración de aire o de gas dentro del colon o dentro del ciego, lo cual favorecerá su palpación con la mano que queda libre. Esta es la maniobra Sigaud 1. La Sigaud 2 se realiza deslizando el borde cubital de la mano, o sea, a nivel del dedo meñique de la mano que vayamos a utilizar, la mano derecha de manera usual, de la zona externa hacia adentro en sentido transversal al órgano, en este caso en el sentido transversal al ciego. Ponemos la mano en su borde cubital, inicialmente en el borde externo del abdomen, y lo vamos deslizando y moviendo hacia la línea media, hacia la zona umbilical. La maniobra tiene la finalidad, igual que la anterior, de aumentar la presión dentro del colon para que se transmita al ciego y pueda ser palpado posteriormente como un globito que se infla por su contenido aéreo. La maniobra de Prong se realiza por deslizamiento transversal, pero con el borde radial, con el lado del pulgar del dedo índice, realizando la misma maniobra que la anterior. O sea, básicamente la maniobra es la misma en cuanto a la técnica que se utiliza, simplemente que en la maniobra de Prong utilizamos el borde radial de la mano.
es decir, el borde donde está el dedo pulgar. Ya para las maniobras de hígado, debemos determinar que vamos a realizar la maniobra simple o monomanual, o vamos a realizar la palpación con maniobras bimanuales. Tenemos gran variedad de posibilidades para poder realizar la palpación adecuada del hígado. Ya sea que utilicemos la maniobra monomanual o alguna de las variantes de la maniobra bimanual, hagámoslo de manera adecuada. Como ya les decía en algún momento, no necesitamos practicar todas las maniobras en un mismo momento, pero sí vamos a lograr, si logramos aprender una o dos de estas maniobras adecuadamente, será suficiente para realizar nuestra exploración. ¿Cómo se realiza la maniobra monomanual? El paciente en decúbito dorsal, la mano derecha, que es la que se utiliza para esta maniobra, se coloca a nivel del reborde costal derecha. La mano se la coloca con los dedos juntos, los dedos unidos, formando una superficie plana con el resto entre los dedos y la mano, y le pedimos al paciente que inspire lo más profundo que pueda. Y una vez que llegue a la inspiración máxima, le pedimos al paciente que mantenga el aire, ¿no? Le pedimos meta aire por favor al paciente y que se mantenga con el aire dentro de los pulmones. De esta manera, y utilizando los dedos, podemos introducirlos por debajo del reborde costal y vamos a poder llegar a palpar el reborde, o sea, el borde inferior, a eso llamamos reborde costal, al borde inferior del hígado, que usualmente está por debajo de las costillas. Ya en condiciones de una hepatomegalia, el reborde costal estará por debajo el reborde hepático estará por debajo del reborde costal, lo cual se mide en centímetros o en traveses de dedo, ¿no? El grosor que tenga un dedo, que usualmente es de 1 centímetro. Entonces, cuando palpemos con esta maniobra, tenemos que determinar dónde está el borde inferior del hígado, y si está por debajo del reborde costal, el hígado está en tamaño normal. Si lo palpamos por debajo del reborde costal y en la zona del hipocondrio, ya estaríamos determinando hepatomegalia. Esta misma maniobra nos sirve para poder evaluar características de la superficie del hígado y la presencia de alguna alteración en cuanto a la consistencia de la glándula. Otra maniobra es la maniobra de Güemes. En esta maniobra es una maniobra bimanual. Colocamos la mano izquierda en la región posterior del abdomen a nivel del reborde costal, pero en la parte posterior, y la mano derecha en el reborde costal anterior, de tal manera que todo el abdomen se pone a manera de un sándwich entre las dos manos. La mano derecha debe estar con los dedos juntos, ligeramente arqueados, a manera de una cuchara que se introduce por debajo del reborde costal derecho, con la misma finalidad, que es la de llegar a palpar el borde inferior del hígado. De igual manera, para esta maniobra solicitamos al paciente que inspire profundamente para ayudarnos a que con el aumento de aire dentro de los pulmones desciende el diafragma y el hígado pueda descender ligeramente de su posición anatómica normal, facilitando la palpación. La maniobra del enganche o maniobra de Matthew, una de las más conocidas, las más usadas, es una maniobra también bimanual, donde ambas manos a manera de cuchara, con los dedos ligeramente flexionados, se introducen por debajo del reborde costal derecho
solicitando al paciente la inspiración profunda y en este momento poder llegar a palpar el reborde hepático. La maniobra se realiza realizando movimientos desde la zona del flanco derecho hasta la zona del hipocondrio derecho en dirección hacia la zona del hombro. Esa es la dirección que deben seguir las manos al realizar esta maniobra. La maniobra de Chaufard, también una maniobra bimanual donde tenemos igual el abdomen en sándwich entre ambas manos, una mano izquierda en la parte posterior, pero más en un plano más inferior. La mano izquierda se coloca por debajo del reborde costal en su parte posterior y la mano derecha en la parte anterior del abdomen con los dedos rectos juntos dirigidos desde la zona del flanco derecho, que se van a ir realizando movimientos ascendentes hasta llegar al hipocondrio. De igual manera, introducir por debajo del reborde para llegar a palpar adecuadamente el borde inferior del hígado. Maniobra de Gilbert. En esta maniobra los dedos de ambas manos están juntos, pero entre ambas manos se forma un ángulo de 90 grados. Para poder utilizar esta maniobra, que sobre todo se utiliza en casos de ya contar con datos clínicos de una hepatomegalia importante, se realiza movimientos ascendentes desde la fosa ilíaca derecha, pasando por el flanco derecho y concluyendo en el hipocondrio derecho. Existen hepatomegalias muy marcadas en casos de hepatitis aguda, en casos de cáncer hepático, en casos de cirrosis en sus etapas iniciales, donde la hepatomegalia puede ser hasta de 10 o 15 centímetros por debajo del reborde costal. Entonces, para poder ubicar adecuadamente el borde inferior del hígado, la palpación la iniciaremos a nivel de la fosa ilíaca derecha e iremos subiendo ambas manos en esta posición de ángulo de 90 grados en forma ascendente hasta llegar al hipocondrio derecho. La palpación de Glenard, otra de las maniobras para poder palpar el hígado. Realizamos la maniobra de pinza, colocamos la mano izquierda a manera de una pinza, los 4 dedos por detrás de la zona del hipocondrio derecho, el pulgar en la zona delantera, esta es la maniobra de pinza o de garra, y la mano derecha que nos queda libre con los dedos extendidos realiza la palpación del reborde hepático, pero empezando desde la zona del mesogastrio, con movimientos que van a ir de manera paralela a la línea que se traza horizontal desde el ombligo y hasta llegar a la zona del hipocondrio derecho, donde posteriormente sufrirá un leve giro y se dirigen los dedos en dirección hacia el hombro del lado derecho. De esta manera también vamos a llegar a palpar el reborde hepático. Todas estas maniobras necesitan que el paciente esté relajado, que esté con una inspiración profunda y al momento de la inspiración profunda poder realizar la maniobra para poder palpar adecuadamente el borde inferior del hígado. La palpación de Devoto. En esta palpación lo más recomendable es como lo que veíamos en la maniobra del estómago, que el médico se coloque por detrás del paciente, como abrazando a su paciente e introduciendo ambas manos, sobre todo la mano del lado derecho, por debajo del reborde costal. Y la otra mano nos puede realizar la palpación a nivel de la zona del epigastrio. Así, con ambas manos vamos a lograr abarcar una mayor extensión
con lo cual la localización en extensión del borde hepático será mucho mejor percibida. También en esta maniobra se solicita al paciente que pueda respirar primero de una manera lenta y rítmica y posteriormente pedirle una inspiración profunda que facilitará la introducción de los dedos por debajo del reborde costal y facilitará la palpación del borde del hígado. Estas son las maniobras hepáticas que debemos diferenciar de las maniobras de la vesícula. Una cosa es palpar hígado y otra cosa es palpar vesícula. Usualmente ambas maniobras se realizan una a continuación de otra, pero es necesario poder conocerlas para no confundirlas. Todas las anteriores que hemos mencionado nos servirán para determinar el reborde hepático, nada más. Reborde hepático, donde está el borde inferior del hígado, y si llegamos a palpar el lóbulo inferior del hígado, llegar a percibir las características de la consistencia, presencia de nodulaciones, tumoraciones o alguna otra alteración en el parénquima hepático. Las maniobras para vesícula usualmente, como les comentaba, se utilizan a continuación de las maniobras del hígado y tendrían que ir siempre una después de la otra. Nos servirán para poder determinar presencia de dolor a nivel del hipocondrio derecho en casos de patología de vía biliar, como es la colecistitis aguda, la colelitiasis o en algunas circunstancias inclusive la coledocolitiasis. Aquí tenemos las maniobras más importantes: Murphy, Abraham, Fiesinger, creo que así se pronuncia, y Courvoisier-Terres. Vamos a ir viendo cada una de ellas. La maniobra de Murphy. Vemos acá en la gráfica que es una maniobra bimanual donde con ambos pulgares que están en contacto entre sí y las manos abiertas a manera de un abanico se colocan a nivel del hipocondrio derecho. Pedimos al paciente que realice la inspiración profunda y estos dedos pulgares deben colocarse acá en el reborde costal, en el punto donde se corta con la línea hemiclavicular derecha. Desde la clavícula de este lado ubicamos un punto central, trazamos una línea hacia abajo y donde corte el reborde costal, ahí colocaremos ambos dedos pulgares. Presionamos con una fuerza ascendente, primero de una manera leve, posteriormente vamos aumentando progresivamente la presión hasta poder despertar dolor. Cuando es positiva la maniobra, el dolor es muy intenso y el paciente, al momento de estar inspirando, súbitamente detiene la inspiración porque el dolor impide que pueda terminar una inspiración profunda. Esta maniobra de Murphy, la más usada en casos de colecistitis aguda. La maniobra de Fiesinger. En esta maniobra vamos a colocar toda la mano sobre el hipocondrio derecho, sobre todo utilizando los dedos, los cuatro últimos dedos, colocados a nivel del reborde costal, y al momento de la inspiración profunda y presionando, obviamente siempre aumentando la presión de manera progresiva, podemos encontrar dolor en casos de colecistitis aguda o colelitiasis o las colecistitis calculosas por presencia de piedras en el interior de la vesícula. La maniobra de Abraham, en esta se coloca al paciente en decúbito dorsal. Se busca el punto medio de una línea que va del cartílago costal número 9 al ombligo, y aquí se debe introducir uno o dos dedos
provocando dolor en casos de vesículas inflamadas. Ya en este caso debemos ubicar inicialmente el cartílago número 9 de la parrilla costal. Ya sabemos cómo poder ubicar, ¿no? Seguramente ya hemos logrado aprender cómo ubicar el segundo reborde, el segundo espacio intercostal derecho. Eso se aprende en semiología del tórax. Y a partir de ese punto ir contando los espacios intercostales hacia abajo hasta llegar al número 12. Aquí debemos ubicar el número 9, donde la costilla se une al esternón, el cartílago costal. Desde ese punto trazar una línea hasta el ombligo y en el punto medio de esta línea realizar la introducción de los dedos, y será positivo en pacientes con inflamación de la vesícula. El signo de Courvoisier-Terrier se vuelve positivo, o vamos a poder identificarlo adecuadamente, cuando además de inflamación de la vesícula tendremos hepatomegalia. La vesícula tendrá una forma piriforme, en forma de pera, que es su tamaño o su forma normal, manteniendo sus características de movimiento, renitencia, que es el movimiento que permite realizarse cuando se la palpa. En el signo de Courvoisier-Terrier, al poder palpar la zona del hipocondrio derecho, palpamos el reborde hepático, podemos determinar la presencia de crecimiento del hígado con hepatomegalia, y se convertirá positivo cuando, aumentando la presión en la zona que estemos colocando los dedos, se despierte dolor, que será más evidente cuando la vesícula tenga un aumento en su tamaño, como es el caso de un hidrocolecisto, cuando la vesícula tiene contenido líquido y aumenta de tamaño; un piocolecisto, cuando la vesícula se llena de contenido purulento; o cuando existe alguna obstrucción del drenaje de la bilis por un pequeño cálculo que pudiera haber obstruido el conducto cístico. También será positivo cuando estemos ante la presencia de tumores malignos de vesícula biliar. En este caso, como en los casos de cualquier patología neoplásica, el órgano aumenta en su consistencia y siempre palparemos un órgano endurecido. Para el páncreas, las maniobras de páncreas ya se convierten en otro grupo de maniobras que también requieren bastante práctica, tomando en cuenta que el páncreas es un órgano profundo, se encuentra de manera profunda en el interior del abdomen, prácticamente en el espacio retroperitoneal. Entonces vamos a ir viendo las maniobras que podemos utilizar. La maniobra de Grot: colocamos al paciente en decúbito dorsal y posteriormente le pedimos que adopte un decúbito lateral, usualmente el decúbito lateral izquierdo, o podemos utilizar también el decúbito lateral derecho, de preferencia el lado derecho. Colocamos ambas manos a nivel de la zona del hipocondrio izquierdo y parte del mesogastrio, y de esta manera, introduciendo los dedos profundamente, y en esta posición el páncreas podrá descender un poco de su ubicación normal y podremos llegar a palparlo con más facilidad por el deslizamiento del resto de las vísceras. La maniobra de Mallet-Guy se utiliza sobre todo para la palpación del cuerpo y la cola del páncreas. Paciente colocado en decúbito lateral derecho, los muslos semiflexionados sobre el abdomen. Se debe colocar la mano derecha a nivel del
cartílago número 9, cartílago costal número 9, a una distancia aproximada de 3 a 4 centímetros del reborde costal. En ese punto se deprime la pared del abdomen y debemos dirigir los dedos hacia la región lateral de la columna. Perdón. Y al final de la maniobra ir introduciendo los dedos, como vemos acá, para poder llegar a palpar por encima del estómago, que es el órgano que recubre usualmente al páncreas. En esta maniobra lo que queremos es tratar de deslizar el estómago para que facilite la palpación del páncreas, que se encuentra por detrás. Encontraremos dolor, despertaremos dolor al momento de la introducción de los dedos cuando el páncreas esté inflamado o aumentado de volumen. Dentro de lo que son las maniobras del abdomen, la palpación del apéndice se convierte en una de las, o el grupo de maniobras que debemos o podemos llegar a utilizar en mayor número de casos, sobre todo si nos dedicamos al ámbito quirúrgico. Obviamente que no es dedicación exclusiva de un cirujano el poder diagnosticar una apendicitis aguda. Es el médico general el que inicialmente pueda llegar al diagnóstico y realizar la referencia correspondiente para el tratamiento por el cirujano. Ya hemos hablado previamente de lo que es el signo de Blumberg, ¿no? Acá lo recordamos: introducir los dedos, uno o los 4 dedos, a nivel de la zona de la fosa ilíaca derecha, ir aumentando progresivamente la presión y realizar una descompresión brusca, retirar súbitamente los dedos del abdomen. Cuando existe irritación peritoneal por un cuadro de apendicitis aguda, el dolor será intenso al momento de la descompresión. Mientras vamos apretando el abdomen existe dolor, pero el dolor es mucho mayor cuando descomprimimos, cuando soltamos el abdomen. Este signo de Blumberg entonces es la maniobra más utilizada para poder determinar la presencia de apendicitis aguda. También podemos utilizar lo que es la maniobra de Hausmann-Metzer para poder palpar apéndice en casos de inflamación. Debemos ubicar el punto apendicular, cualquiera de los puntos apendiculares que ya hemos aprendido previamente, y realizar una presión progresivamente en aumento, mientras pedimos que el paciente extienda y levante la pierna del lado derecho hasta un ángulo de 50 grados mínimamente con respecto a la línea de la cama. Conforme el paciente va levantando voluntariamente su pierna y nosotros presionando el punto apendicular, el dolor se irá intensificando hasta el punto en que el paciente interrumpe el movimiento de su muslo, de toda la extremidad inferior derecha, por el dolor que vamos a despertar. Otra maniobra positiva en casos de apendicitis aguda. La maniobra de Dunphy, o también conocida como el signo de la tos. Ubicamos el punto apendicular y le pedimos al paciente que tosa, voluntariamente que tosa con fuerza. Así aumentamos la presión intratorácica. Este aumento de presión intratorácica repercutirá con aumento de presión intraabdominal a través del diafragma, y por el aumento de la presión generalizada dentro del abdomen mientras presionamos el punto apendicular, se despertará dolor intenso, también positivo en casos de apendicitis aguda. No debemos olvidar que la fosa ilíaca derecha, en la fosa ilíaca derecha no solo se encuentra el apéndice. Estas maniobras que estamos mencionando
serán positivas en casos también de inflamación de otros órganos, como la inflamación del ciego. A esto llamamos tiflitis, con T inicial. La tiflitis es la inflamación del ciego. Y en las mujeres podemos utilizar estas mismas maniobras en casos de inflamación de anexos genitales, como son ovarios y trompas. El caso de una ofaritis, quistes de ovario, torsión del quiste ovárico, patologías ya de orden ginecológico, la exploración con estas maniobras a nivel de fosa ilíaca derecha o en su caso necesario en fosa ilíaca izquierda también serán útiles para poder determinar inflamación de anexos de órganos sexuales en la mujer. Para apendicitis también hemos mencionado lo que es el signo de Robson, que se refiere a presionar a nivel de la fosa ilíaca izquierda con uno o los 4 dedos e ir subiendo progresivamente hasta llegar a la fosa, hasta el hipocondrio del lado izquierdo. De esta manera, el aire o gas que se encuentra en el interior de las sigmoides o parte final del colon descendente sufrirá una rémora, de tal manera que empujamos el contenido aéreo por el colon transverso, bajamos al colon ascendente y este aumento de presión por el gas llegará hasta el ciego y finalmente al apéndice, que se infla como un pequeño globo y despertará dolor. Estamos presionando el lado contrario, pero el dolor se presenta o se despierta a nivel de la zona de la fosa ilíaca derecha. Esta es la maniobra de Robson, es presionar con los dedos en la fosa ilíaca izquierda, y el signo de Robson se refiere a la presencia de dolor cuando realizamos la maniobra, pero el dolor que se presenta en la fosa ilíaca derecha. Otras maniobras que también podemos utilizar para poder identificar inflamación a nivel de órganos de la fosa ilíaca derecha, también útil para lo que es el diagnóstico de apendicitis. El paciente se coloca en decúbito lateral izquierdo y solicitamos que la extremidad inferior sea llevada voluntariamente hacia atrás, que realice este movimiento en dirección de la flecha que vemos en la gráfica, mientras el médico realiza la palpación a nivel de la fosa ilíaca derecha. En esta variante, que es el signo del psoas, también el dolor será intenso mientras presionamos la fosa ilíaca y al mismo tiempo el paciente realiza esta maniobra o esta extensión de su extremidad inferior, con lo cual se va a lograr también poder diagnosticar una apendicitis aguda o alguna otra patología de fosa ilíaca. De igual manera, algo muy similar es el signo del músculo obturador. El paciente en decúbito dorsal, mientras presionamos la fosa ilíaca derecha, solicitamos que flexione el muslo sobre la cadera y que realice una ligera rotación interna de toda la extremidad inferior derecha. Mientras el paciente va flexionando su muslo, presionamos la fosa ilíaca y despertaremos dolor en un caso de apendicitis aguda. El signo se vuelve positivo, el signo del músculo obturador, cuando se encuentra dolor al realizar dicha maniobra. El signo de Aarón. ¿A qué se refiere el signo de Aarón? Dolor que aparece al presionar el punto de McBurney a nivel de la zona del epigastrio. Acá en este rombo que se ve en la gráfica, presionamos a nivel de la zona del epigastrio y el dolor se presentará a nivel de la fosa ilíaca derecha. Es otra maniobra con dolor referido. Presionamos en un lado, pero el dolor se presenta en otro lado.
Esto también se presenta o se hace positivo. La explicación es porque al presionar la zona del epigastrio estamos palpando el colon transverso, realizando un aumento de presión dentro del colon, logrando que el gas o aire que se encuentra en el colon pueda descender por el colon descendente e inflar, si vale el término, el apéndice como un globito para poder despertar dolor. Para el vaso, ¿qué es lo primero que debemos recordar? ¿Dónde se encuentra el vaso? Fíjense, la gráfica está por detrás de las costillas y por detrás del cuerpo del estómago. Es un órgano que se encuentra ubicado en planos profundos a nivel del hipocondrio derecho. Es difícil de poder palparlo por la interposición de otros órganos, pero tenemos algunas maniobras que nos ayudarán para poder realizar esta palpación. La palpación bimanual, utilizamos ambas manos. La mano del lado izquierdo, la mano del médico del lado izquierdo, se coloca a nivel de la parrilla costal del lado izquierdo para fijar las costillas, para mantenerlas juntas. Y la mano derecha empieza la palpación a nivel del fosiliaca o flanco del lado izquierdo, deprimiendo la pared con una presión progresivamente en aumento, y llegará a introducir los dedos de manera ascendente por debajo del reborde costal del lado izquierdo. De esta manera, al igual que realizábamos las maniobras del hígado, llegaremos a palpar el vaso, solicitando al paciente que realice una inspiración profunda para lograr que descienda el vaso de su ubicación normal, usualmente entre 1 a 2 centímetros. En la palpación monomanual, esta palpación se utiliza con una sola mano. La maniobra se realiza de la misma manera que la bimanual, con la única diferencia que aquí solo vamos a utilizar una mano que va desde la fosa ilíaca izquierda, presionando suavemente con aumento progresivo de la presión hasta llegar por debajo del reborde costal izquierdo para llegar a palpar el borde inferior del vaso. La maniobra de cuchara, similar a la que utilizábamos en este otro lado para el hígado, los dedos extendidos, ligeramente arqueados a manera de una cuchara e introducidos por debajo del reborde costal, donde podremos palpar el borde esplénico, el borde del vaso. En una inspiración profunda será más sencillo poder palpar el vaso en casos de que éste estuviera aumentado de tamaño, cuando estamos ante casos de esplenomegalia. Y la esplenomegalia se presentará en una gran variedad de patologías que las vamos a ir viendo en algún otro momento, pero ya les puedo adelantar que una de las principales patologías que nos produce aumento del vaso en la esplenomegalia es la hipertensión portal. La obstrucción de la vena porta será una patología que, además de producir hepatomegalia, producirá esplenomegalia. Y para esos casos donde se sospeche de esplenomegalia, la maniobra de cuchara o la maniobra monomanual que veíamos en la lámina anterior serán las de mayor utilidad. La maniobra de Merlo también para el vaso, paciente en decúbito intermedio, no está completamente en decúbito lateral derecho. Una mano, la mano izquierda, se coloca a nivel de la zona media del abdomen, y la mano derecha, que queda libre, realiza la maniobra de cuchara. Con esta mano en cuchara introducimos los dedos por debajo del reborde costal, tratando de llegar a palpar el reborde esplénico. Al igual que en las maniobras del hígado,
debemos solicitar al paciente que realice una inspiración profunda para facilitar la palpación. En la maniobra de Naegeli, el paciente también se coloca en un decúbito intermedio lateral. Manejamos también la mano en cuchara, pero con una sola mano. La anterior era bimanual, esta otra es monomanual. La finalidad la misma, con los dedos ligeramente arqueados, extendidos y ligeramente arqueados, a manera de una cuchara, ir introduciendo progresivamente los dedos con aumento de la fuerza con la cual lo hacemos, solicitando al paciente que realice la inspiración profunda. De esta manera, en casos de esplenomegalia y cuando las otras maniobras no sean de mucha utilidad o no nos permitan palpar el vaso, como una última alternativa, utilizaremos esta maniobra de Naegeli. Cuando tratamos de determinar dónde está el vaso, porque ante las primeras experiencias que tengamos tratando de palpar vaso, tal vez no logremos hacerlo, debemos recordar la línea de priori para ubicar este puntito, esta partecita que está aquí en la gráfica, donde estamos colocando el cursor, que se corresponde al borde anterior del vaso. ¿Cómo se encuentra o cómo se traza la línea de priori? Se traza una línea desde la articulación esternoclavicular del lado izquierdo a el borde anterior de la costilla número 11. Desde la articulación esternoclavicular del lado izquierdo hasta el borde anterior de la costilla número 11. Acá vemos más gráficamente ya en un paciente la articulación esternoclavicular y el borde anterior, la punta de la costilla número 11. En este punto, como ven acá en la gráfica, a nivel de las costillas 10, 9, inclusive la octava, podremos encontrar donde choca con esta línea, será el punto de ubicación del borde anterior del vaso. De esta manera podemos ubicar a través de semiología topográfica dónde se encuentra el órgano que queremos palpar. Para riñón también tenemos una gran variedad de maniobras, las vamos a ir viendo. Método bimanual, o también conocido como maniobra de Guillaume. Utilizamos ambas manos, una por detrás en la zona lumbar, la mano izquierda, y otra por delante a nivel de la zona de flanco derecho. Para facilitar la maniobra, el paciente en decúbito dorsal, pero con las piernas ligeramente extendidas. La mano que está en la parte posterior se convierte en la mano de apoyo y trata de elevar el riñón presionando en esta zona para que la mano que está en la mano derecha, que está a nivel de la pared anterior del abdomen, pueda llegar a palpar el reborde del riñón cuando el paciente está en inspiración profunda. De esta manera el borde inferior del riñón puede llegar a moverse hasta 2 centímetros de su ubicación normal, facilitando la palpación. Pero no olvidarse que acá en esta zona también está por delante el colon transverso, de tal manera que debemos educar a nuestros dedos a que puedan palpar y diferenciar si lo que estamos tocando es el colon o es el órgano que está más profundamente, que es el riñón. Para facilitar esto, la mano izquierda presiona la pared posterior del abdomen para que el riñón pueda subir un poco y fácilmente sea palpable con la mano que está por encima. Con esta maniobra podemos ubicar la localización del riñón, su forma, consistencia e inclusive en casos de neoplasias puede llegar a palpar tumoraciones. En la maniobra de Glenard, es típica en la semiología
porque tiene 3 etapas o 3 tiempos, lo que se llama acecho, captura y escape. En el tiempo del acecho colocamos, fíjense acá la gráfica, la mano izquierda de tal manera que el borde superior del dedo medio quede por debajo de la costilla número 12, llegando con su extremo hasta el límite con toda la masa muscular sacrolumbar derecha. Es una posición especial que debe adoptar la mano. El pulgar está por delante y realiza la maniobra de pinza o de tenaza. La mano derecha se coloca inmediatamente por encima, impidiendo el deslizamiento del riñón, impidiendo que el riñón se mueva, de tal manera que la mano que está aquí a manera de pinza pueda llegar a agarrar el riñón. Este es el tiempo de acecho. El tiempo de captura, sin mover las manos, se le pide al paciente que inspire profundamente y vamos a lograr que ante el descenso del riñón, la mano que está aquí a manera de pinza pueda llegar a palparlo, porque usualmente sobrepasa los dedos que están ubicados en esta zona. Y en el tiempo del escape, en una inspiración ya profunda, el riñón escapa de la pinza, porque el riñón es un órgano muy móvil, y se dirige nuevamente hacia arriba, hacia su posición habitual. En casos de que el riñón esté fuera de su lugar, lo que llamamos la ptosis renal, a nivel del tiempo del escape, el riñón fácilmente se puede quedar fijo en su lugar, lo cual facilitará la palpación en el caso de que el riñón esté en posición tóxica, o sea, posición caída, para que me entiendan, está fuera de su lugar, descenso de riñón, está, para que puedan entenderme mejor. La maniobra de Goelet, al paciente se le pide que se pongan de pie y el lado del riñón que vayamos a palpar, que flexione su rodilla y la coloque sobre una superficie como una silla. Se coloca la mano izquierda en la parte lumbar y la mano derecha en la pared anterior del abdomen. Con estos dedos de la mano que está en la pared anterior del abdomen, que se encuentran ligeramente flexionados, los vamos introduciendo progresivamente hacia el interior del abdomen. Gracias a que el paciente se encuentra de pie, la gravedad ayuda a que el riñón pueda descender levemente de su posición normal y también se facilitará esta palpación solicitando al paciente que realice una inspiración profunda. En la maniobra de Israel, el paciente está en decúbito lateral del lado que vayamos a explorar. Una mano se coloca en la zona lumbar, la otra mano en la zona de la pared anterior del abdomen, en posición paralela, ambas manos paralelas. Al paciente se le pide que inspire y al momento de la inspiración, la mano que está por detrás en la zona posterior empuja la pared hacia adelante para que este movimiento pueda ser captado por la mano que se encuentra en la pared anterior. En la maniobra de Montenegro, el paciente está en decúbito ventral. Utilizamos una mano, que usualmente es la mano izquierda, colocada con los dedos también extendidos, ligeramente arqueados en la zona lumbar del lado que vayamos a evaluar. Esta mano está en la parte lumbar y la otra mano, la mano contralateral, en la zona de la pared anterior del abdomen. Estamos haciendo nuevamente, como decimos comúnmente, la maniobra del sándwich,
pero con el paciente en decúbito ventral. De igual manera, la mano que está acá tratará de impulsar con movimientos rítmicos y con cierta presión para que la mano que está ubicada en la zona lumbar sea la que capte el choque del riñón con la pared lumbar. También se la denomina como maniobra del peloteo inverso, para diferenciarla de lo que es la maniobra del peloteo. La más usada, creo que todos ya conocen, el peloteo renal, donde la mano izquierda se coloca en la zona lumbar, la mano derecha a nivel del flanco derecho. Esta mano que está por detrás realiza esos golpecitos rítmicos con cierta presión para que esta mano que está aquí adelante pueda captar el golpe o el choque que tiene el riñón con la pared anterior del abdomen. De igual manera que con el hígado, con todas las maniobras del riñón, se facilitará la palpación solicitando al paciente que inspire profundamente. Cuando estamos ante un caso de ascitis, ya sabemos que la ascitis es la presencia de líquido en el interior de la pared o en el interior de la cavidad abdominal, usualmente por patologías hepáticas. Debemos determinar si lo que está produciendo la distensión del abdomen es líquido o tal vez sea un aumento de volumen por una tumoración gigante que pueda confundirse con ascitis, para lo cual realizamos el signo de la ola. En el signo de la ola necesitamos la colaboración de otro personal. Este personal que nos va a ayudar, nuestro ayudante, colocará su mano en la línea media, tocando el reborde o colocando el reborde cubital en la línea media del abdomen, mientras que el médico explorador colocará sus dos manos, una al lado derecho, la otra al lado izquierdo, a nivel de las zonas de los flancos, y se realizan pequeños golpes, de tal manera que estamos como empujando el líquido para que vaya de un lado hacia el otro y sea la otra mano la que pueda percibir el choque de líquido. Es como si estuvieran rompiéndose las olas en un rompeolas, ¿no? en las playas. ¿Para qué se coloca la mano acá en la parte central? Que debe estar con cierta presión para que el líquido tenga cierta dificultad de vencer este punto, y una vez que lo haya vencido, con fuerza llegue hacia esta otra mano para que ésta sea la que pueda llegar a percibir este movimiento de líquido. En el signo de la oleada, pues también se la denomina de igual manera lo que ya hemos descrito previamente. Una mano de un personal de apoyo en la parte central que presiona hacia abajo, una mano del médico examinador en un lado, la otra mano en el otro lado, y realizamos los golpeteos para que el líquido pueda pasar de un lado hacia el otro, venciendo esta fuerza, esta presión que se está ejerciendo aquí, para que la otra mano pueda percibirla de mejor manera. Cuando también estamos con ascitis, podemos, a través de la percusión, poder determinar la presencia de líquido o tal vez de algún otro elemento. Para eso se utiliza o debemos practicar el signo del tablero de damas. ¿Cómo es un tablero de damas o tablero de ajedrez? Algunos libros lo describen como tablero de ajedrez. Todos conocemos el tablero de ajedrez, ¿verdad? Cuadrados blancos y cuadrados negros intercalados. Entonces, imagínense que percutimos en un tablero de ajedrez y todos los cuadraditos negros serán timpanismo y todos los cuadraditos blancos serán matidez. Por eso se llama matidez cambiante o signo del tablero de damas o tablero de ajedrez, que se percibe en casos de ascitis. Eso se realiza con el paciente en decúbito dorsal.
Ahora, cuando el paciente se coloca en decúbito lateral por gravedad, el líquido se va hacia abajo. Si percutimos en esta zona amarilla de la gráfica, encontraremos matidez. Y por encima encontraremos timpanismo. El líquido se ha movido, de tal manera que acá vamos a encontrar timpanismo y en la zona inferior matidez, con una zona intermedia que es la zona de transición. Así, de esta manera vamos a poder determinar si el aumento de volumen efectivamente es por ascitis. Cuando es ascitis, si el paciente está en decúbito, palparemos o percutiremos, matidez en la parte inferior y timpanismo en la zona superior. Si el paciente se pone en decúbito, la matidez se va muy abajo y la zona mayor se convierte o se percute como timpanismo. Si fuera un tumor, no habría este cambio. Si fuera un tumor el que está ocasionando el aumento de volumen abdominal, al momento de colocar al paciente en decúbito lateral, no habrá esta transición o este cambio de sonidos al momento de realizar la percusión. Entonces es muy útil cuando estamos dudando si el aumento de volumen es secundario a ascitis. Y el signo del témpano de hielo. Para que entiendan cuál es la finalidad o cómo podemos comparar el signo del témpano de hielo. Imagínense que tenemos nuestro vaso de refresco, de Coca-Cola, una gaseosa, al cual le vamos a colocar un cubito de hielo. Creo que todos hemos jugado de niños de esta manera, ¿no? Colocamos un dedo sobre el cubo de hielo y lo introducimos al interior del vaso, del líquido. Se mantendrá en esa posición mientras ejerzamos la presión. Soltamos la presión y el cubo de hielo retorna a la superficie del vaso. Ese mismo principio extrapolemos al abdomen. Si el abdomen tiene agua en su interior, será como la gaseosa dentro del vaso. Entonces, lo que vamos a hacer es percutir o presionar o percutir o palpar. Sobre todo se solicita que se palpe. Se puede también percutir a nivel de la zona del hipocondrio derecho, como si estuviéramos evaluando semiológicamente al hígado, e introducimos los dedos como si estuviéramos empujando el cubito de hielo en el interior del vaso, y luego realizamos una descompresión brusca, de tal manera que el hígado que se encuentra por delante será el cubo de hielo y el líquido que se encuentra por debajo será el contenido del vaso, de la gaseosa, la Coca-Cola, la Fanta, lo que ustedes gusten. Presionamos y el hígado será introducido al interior de la ascitis, y cuando soltamos, el hígado volverá a su posición normal, como vuelve el cubo de hielo cuando lo soltamos dentro del vaso de gaseosa. Esto se llama signo del cubo o del témpano de hielo, que en casos de ascitis de pequeña extensión, no son ascitis que abarquen todo el abdomen, tal vez ascitis localizadas, sobre todo a nivel del hipocondrio derecho, servirán para poder determinar la presencia de esta alteración en casos en los cuales sea dudosa la presencia del líquido. Tanto la maniobra o el signo del témpano de hielo como el del tablero de ajedrez serán útiles en casos dudosos de ascitis. Muy bien.